Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Lunes 7 de enero del año 2019, qué gusto que inicie su semana junto a nosotros para informarle de los diversos temas de la realidad de nuestro país. Lo vamos a dedicar todo el programa para hacer un análisis del proceso de elección de fiscal general de la República y también la demanda de inconstitucionalidad que ha sido interpuesta por ISD. Vamos a tener dos perspectivas, la perspectiva jurídica de análisis jurídico institucional y la perspectiva periodística para llevarle seguimiento a todos los hitos y todos los acontecimientos que han marcado esta elección de este funcionario del Ministerio Público. Y es un gusto para mí recibir a Gabriel Labrador, periodista del Faro, y también es un gusto para mí recibir a Óscar Campos, investigador de ISD. Buenos días, bienvenidos a República. Óscar, qué gusto, feliz año y qué bueno que estés con nosotros temprano. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Un honor estar acá nuevamente en las pantallas de República y feliz año para toda la teleaudiencia. Gracias por tomar la invitación, Gabriel, bienvenido, qué agrado también tenerte acá con nosotros. Feliz año y bueno, a platicar de este tema. A platicar, muchas gracias, feliz año nuevo. Un saludo a la audiencia. Gracias a ustedes por tomar la invitación y si les parece en este primer bloque, primero y segundo bloque, para efectos de que la audiencia pueda tener una claridad de una panorámica de este proceso y si podemos llevarlo desde la perspectiva un poco más general. Gabriel, iniciemos con esto, luego escucho a Óscar sobre ello. Poco más de 2 meses duró el proceso de elección del fiscal general de la República, inició el 11 de octubre del 2018, finalizó el 21 de diciembre con lo que ya se conoce en la plenaria y la toma de decisión que se hizo por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. En este caso, Gabriel, desde la perspectiva más periodística, si hacemos un balance general, ¿cuáles son los aspectos que destacarías como positivos y negativos de este trabajo, de lo que hizo la Asamblea Legislativa? Sí, como primer aspecto yo rescataría que fue un retroceso respecto a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En términos de transparencia, me parece que además de ser más rápido, digamos que se cumplió el plazo correcto, por decirlo así, para elegirlo, se eligió en tiempo, creo que eso tiene un componente negativo, que es precisamente que todo fue muy frugal, demasiado rápido y la ciudadanía apenas pudo percibir esos elementos objetivos de elección o de por qué Raúl Melara es la persona idónea para elegir el cargo. Hablamos de aspectos básicos de transparencia que no existieron, como por ejemplo, cómo se pasó de una lista de 30 a una lista de 3 y cuáles fueron los argumentos. Habrá que ver el expediente. Yo supongo que la demanda de inconstitucionalidad que ha presentado el licenciado Campos se refiere a eso, a que no hay elementos suficientes como para sanar o borrar esa sana duda que todos tenemos. Me parece entonces que el retroceso es inevitable de señalarlo. Aparte de eso, no tenemos claro qué tipo de fiscal están buscando los partidos políticos, que digamos que en ellos descansa la representación del pueblo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que están pensando los partidos políticos para el fiscal que le va a tocar enfrentar una serie de temas bien complicados a partir de ya este año? Solo por mencionar algunos temas, casos de la ley de amnistía que el anterior fiscal los comenzó, casos de monopolio, por ejemplo, que yo veo una especie de configuración, digamos, bastante corporativista en varias decisiones que están ocurriendo en la Corte Suprema, en el estilo de gobierno del futuro presidente, llegue quien llegue. Es decir, el fiscal va a tener un papel bastante importante en eso. Hay temas, bueno, la persecución penal es bastante importante en uno de los países más violentos de Latinoamérica y justamente el licenciado Melara, o el doctor Melara, perdón, el fiscal recién electo, no tiene esa gran experiencia, digamos, en materia penal, digamos, relevante. Sí tuvo algunos hitos desde la empresa privada, colaborando con la policía y la fiscalía para desarticular redes de secuestro, pero eso yo no sé si compite o siquiera le llega a los talones al fiscal Douglas Meléndez, que sí tiene una experiencia ya demostrable de 3 años. Entonces, solo por compararlo, este proceso que duró 2 meses, como bien decías, no nos permite concluir que el doctor Melara es un mejor fiscal que
que Douglas Meléndez. Es decir, no hay elementos que, por ejemplo, periodísticamente son reconocibles a primera vista, y creo que es una gran deuda para comenzar, ¿verdad? Hay mucho que decir sobre este tema. Bueno, ya Gabriel nos pone los primeros elementos sobre la mesa, Oscar, y tener algún aspecto, una lectura de este proceso como tal, si le podemos denominar como un balance, aspectos positivos y aspectos negativos. Gabriel señalaba un aspecto que va en detrimento de este proceso como tal, lo expresa del mismo. Digamos, los diputados, por querer cumplir los tiempos, paradójicamente lo cumplieron, pero recortaron, abreviaron algo que se tuvo que haber conocido con más detenimiento y que fue discusión en esta mesa. Varias personas lo mencionaron, tener más claridad en los procedimientos, en los criterios, en los mecanismos de decisión y sobre todo la transparencia de la deliberación de los diputados, que fue otro de los aspectos que también entiendo ustedes señalaron y lo plantearon en el comunicado de la actividad que realizaron el viernes. Sí, no, precisamente como lo dice Gabriel, para nosotros igual es una deuda lo que se avanzó en un proceso como el de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, que obviamente por su misma configuración es mucho más amplio, más largo. Recuerda que son 3 etapas las que se realizan, una en FEDAES, otra en CNJ y luego la etapa decisoria en la Asamblea, pero para este tema de la elección, que no hay esas 2 primeras etapas, a diferencia de ese proceso, acá tuvo que haber tenido la Asamblea Legislativa a través de la Comisión Política y de la misma subcomisión creada, establecer mecanismos de evaluación, establecer mecanismos de ponderación para permitirle a la ciudadanía de verdad conocer a cabalidad el perfil de cada uno de los 33 aspirantes a fiscal general. El tiempo, tú mencionabas el tiempo, Gabriel, y nosotros comenzamos a darle seguimiento al tema de la elección del fiscal. Empezamos a recolectar las hojas de vida de los 33 aspirantes y empezamos a practicar nuestro mismo ejercicio de evaluación a través de baremos de ponderación. Lamentablemente fue tan corto el tiempo en el que precisamente ellos pasaron de 33, luego 32 porque uno se retiró, y de esos 32 a 15, y de 15 a 10, y de 10 a 3, que no nos permitió siquiera terminar la evaluación de los 33 perfiles. Entonces, ahí ya tenemos un elemento que se contrapone a lo que se había avanzado en materia de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, si tú tomas las hojas de vida de estas personas, todos son obviamente excelentes profesionales, todos tienen réditos para poder estar o para poder competir en un tipo de elección de esta magnitud. Sin embargo, también encontramos que habían personas con alta experiencia en materia penal, alta experiencia en materia de administración pública, no solo Douglas Meléndez, habían otros nombres por ahí también, abogados muy reconocidos, penalistas, que tú vas a la litis y te das cuenta que ponerte de frente con ellos en una audiencia es prácticamente que te dé duro, ¿verdad?, en frente del tribunal. Entonces, pero estas personas al final no fueron consideradas como posibles o como potables para ser fiscales a pesar de tener esa experiencia. Y creemos que va más por el lado del tema específicamente de la decisión partidaria, del apoyo político partidario que se le dan. Tú ves en la lista de 3 a un fiscal en funciones que, quieras o no, en alguna medida le cambió para algunos la cara a la fiscalía en comparación de la de Luis Martínez, obviamente con esa sí se puede comparar. Para otros, como tu servidor, pues creo que quedó en deuda en su trabajo todavía, pero tenía el apoyo, habían expresado el apoyo los partidos políticos, tanto Arena, FMLN y el mismo Gana, sobre que era posible la reelección de Douglas. Y luego ves a Néstor Castaneda, una persona que ha tenido siempre un fuerte, digamos, bagaje o fuertes apoyos de parte de la izquierda, específicamente del FMLN, y a Raúl Melara, que no es la primera vez que compite en un cargo de elección de elección indirecta. Ya antes había estado compitiendo también como fiscal, también como magistrado de Corte Suprema de Justicia, y que presumiblemente contaría con el apoyo de Arena. Luego nos damos cuenta, siendo exdirector de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ex asesor de la campaña presidencial del candidato presidencial de Arena, y ves los videos que circulan en redes sociales aplaudiendo y cantando el himno, te llama la atención cómo es posible, y así hay que decirlo, cómo es posible que el FMLN, que lo criticó a Raúl Melara en todos los procesos de elección anteriormente y que le señaló esas vinculaciones hacia el sector político y hacia el sector económico, ahora diera los votos. Entonces, ahí es donde nosotros dijimos, esta situación, por más que quieran venderte la unanimidad como un logro de la Asamblea, es lo que peor puede ser. Es decir, cuando hay algo unánime es cuando puede oler más sucio. Y aquí hay que resaltar y saludar a Leonardo Bonilla, que muy congruentemente con lo que ha venido manifestando a lo largo de estos meses que ha estado ahí, se abstuvo de votar en este cargo. Entonces,
sí nos llamó poderosamente la atención eso y comparto con Gabriel lo que hace su análisis. Debo de hacer una pausa, pero si les parece, en el siguiente bloque veamos con más detalle el proceso, sobre todo en etapa en la cual se hacen las entrevistas en la subcomisión. Todos pasaron por entrevistas, estuve revisando la entrevista que le hicieron a Raúl Melara y le hicieron diferentes preguntas, sobre todo Chafik Handal fue el que insistió en un punto en particular, que es lo que has mencionado. Me gustaría que hablemos sobre eso, pero también qué pasó. Se tenían 32 perfiles, hay una reducción, un proceso tan abreviado de que se quedan con 3 y se miraban más condiciones para que Douglas Meléndez continuara en el cargo. Sí. Entonces, algunos elementos marcaron esta decisión. Me gustaría que indagáramos sobre ello para ampliar el análisis de nuestra audiencia. Volvemos en minutos. Seguimos platicando de la elección del fiscal general de la República y la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por ISD, y lo hacemos con Gabriel Labrador, periodista del Faro, y con Oscar Campos, investigador de ISD. Estamos hablando en el bloque anterior un poco el tema de la duración de este proceso de elección del fiscal general de la República, 2 meses. Cada uno de ustedes ha mencionado, ponderado cuáles son los elementos positivos, si se podría destacar alguno de ellos, y elementos más de carácter negativo que afectan al proceso de desarrollo de esta elección y sobre todo con los parámetros que se han estado insistiendo a través de los cuales se toma decisión en la Asamblea Legislativa. Pero antes de llegar un poco al nombramiento de Raúl Melara como fiscal general de la República, que este día pues ya estará en el despacho del fiscal general de la República, pero antes de llegar a ese punto, Gabriel, hay un asunto aquí. Las entrevistas que se hicieron en la subcomisión de la Asamblea Legislativa, se formularon 4 preguntas de antemano que ya la conocían las 32 personas entrevistadas: su grado de especialización, su motivación para aspirar al cargo, qué le destaca para ser fiscal general de la República y qué planes y proyectos implementaría. El punto es, si hacemos una lectura, un análisis general, Gabriel, ¿se podría destacar que fueron entrevistas que cuestionaron elementos o fueron entrevistas básicamente para cumplir el trámite de que hay que entrevistar a estas personas y debe quedar consignado en los registros de video, de televisión y de radio por los cuales se transmitieron? En primer lugar, creo que son entrevistas muy flojas, muy carentes de una razón sustancial para efectuarlas. Es decir, parece efectivamente un trámite burocrático que hay que seguir para, no sé, justificar de alguna manera que sí se les conoció, sí se les preguntaron cosas. Pero si uno revisa las preguntas, realmente son preguntas que no tienen un norte claro o que son cosas demasiado superficiales. A nosotros los periodistas nos encantan las repreguntas. Es decir, cuando lanzamos una pregunta, esperamos la respuesta y en base a eso lanzamos 2 o 3 preguntas más. En este caso, el ejercicio de entrevista no persigue profundizar en absoluto, sino que tener un pequeño bosquejo de qué es lo que piensa el determinado candidato sobre cierto tema. Y eso está bien, pero si se tomara en cuenta todo lo que se dice en esas entrevistas, estoy seguro que cualquier analista, cualquier estudioso reconocería que esas entrevistas no tienen mucha utilidad al fin y al cabo. Más bien parece, en el caso de algunos diputados, como el diputado Chafik Handal, que a veces ocupa ese espacio de entrevista como para hacer una especie de podio. Me he fijado eso, de que él cuando hace sus preguntas también deja pues colar una reflexión político-ideológica que creo que no es el momento para ello. Ese momento es para calibrar al funcionario que va a representar los intereses del Estado. Ahora, Chafik Handal hizo 2 preguntas bien interesantes que creo que son medular en esto y que es una excepción de lo que son normalmente las entrevistas, es decir, las entrevistas de funcionarios de segundo grado o los aspirantes a funcionarios de segundo grado suelen ser, como digo, burocráticas y un trámite más, pero que el diputado Handal haya preguntado específicamente sobre la vinculación material con el partido de Arena me parece significativo. Ahora, que no lo hayan tomado en cuenta los del FMLN como para descartarlo, eso también me parece relevante. El hecho que le preguntara si era o había sido asesor personal del candidato Calleja
ahora sí, candidato oficial Calleja, y si había sido financista del partido. Son argumentos que estoy seguro, si la sala de lo constitucional que tenemos ahora mantiene los mismos criterios de la sala 2009-2018, la declararía este nombramiento inconstitucional. Al menos que, como ya intuimos, los partidos políticos quieran protegerse a sí mismos, que quieran, digamos, de alguna manera tender un manto de impunidad sobre todos sus miembros, sobre todos sus políticos, no importa el partido que sea. Y creo que eso es lo que habrá que discutir estas próximas semanas. Ahora, si les parece, hacemos una pausa en este tema del proceso de las entrevistas que realizó la subcomisión, Oscar, y particularmente la entrevista que se le hizo a Raúl Melara. Como mencionaba Gabriel, justamente Chafik Handal le consultó sobre este tema de su vinculación con Carlos Calleja, pero también un poco le consultó del caso de Ulises Rivas. ¿Cuál era su opinión sobre esto? Claro, obviamente un poco para ver cuál era su análisis sobre ello. Cito textual, porque ante la pregunta que le hizo el diputado Handal, él mencionó: no hay que creer todo lo que aparece en las redes sociales. Conozco al candidato Carlos Calleja hace 10 años en el trabajo gremial. Algunas de las frases que mencionó en esa entrevista. Y hace aproximadamente 1 año y medio me pide que le asesore en temas legales. Mi labor concluye cuando él fue nominado candidato presidencial. Fueron algunas de las respuestas que él lucubró al momento de formularle la pregunta Chafik Handal, el diputado Chafik Handal. En ese caso, Oscar, ¿cómo se lee esos insumos o esa información que viene de esta entrevista? Y la idea que presenta Gabriel, que me parece oportuna, es que tanto esos elementos marcaron o no, parece ser que no, la deliberación de los grupos parlamentarios ya cuando estaban reunidos en el seno de la comisión política. Sí, yo creo que no hubo ningún tipo de incidencia, es decir, él prácticamente en la entrevista, el licenciado Raúl Melara, el doctor Melara, señala específicamente su vinculación material al Partido Arena. O sea, prácticamente ahí ha aceptado, y te pongo un ejemplo. En las entrevistas a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia había una abogada, sí, Lidia Castillo, asesora de la fracción del FMLN, pero con un currículum impresionante, una mujer excepcional, preparada, y fue descartada por el mismo CNJ precisamente por, tomando la sentencia 56 del 2012 de la Sala, la vinculación material. Y diciendo que la vinculación material no es aquel acto formal de estar afiliado a un partido, sino que el hecho de tener algún tipo de relación, ya sea relación laboral, relación económica, relación de cualquier otro tipo de índole, dice, con el poder político partidario, que en algún momento oportuno pueda llegar a poner en riesgo la independencia en el actuar de esta persona si es electa funcionario. Y aquí con lo que él menciona, que fue asesor de Carlos Calleja, que ya también algunas entrevistas periodísticas, algunos medios digitales señalan también exfinancista del Partido Arena, sí, está más que comprobadísima esa vinculación material. Y lamentablemente en la comisión política, como no tenemos ni siquiera, yo no recuerdo que alguien dijera él debe de ser por esto, esto y lo otro, sino que solo mencionaban cada vez que salía Norma o que salía alguien de la comisión, ya hemos puesto en consenso y ahora tenemos 15 de 30, ahora tenemos 10, ahora bajamos a 7, ahora bajamos a 3, pero nunca dijeron por qué. Entonces, esa parte, esa oscuridad que se vio dentro del proceso de elección es la que nosotros hemos señalado como parte fundamental, uno de los 3 argumentos fundamentales de nuestra demanda. Y ojalá que esta sala fuera congruente con el antecedente jurisprudencial que ya se ha marcado, que no es un antecedente jurisprudencial que fue antojadizo de la sala anterior, como lo han querido mencionar, sino que ya hay incluso recomendaciones de organismos internacionales como la Fundación para el Debido Proceso, que te señala que debes de establecer procedimientos claros, mecanismos de evaluación, ponderaciones, permitir la amplia participación ciudadana para que este tipo de elecciones sean todavía más transparentes. En ese sentido, sí, el llamado debería ser a la sala que vea esa entrevista. Nosotros le agregamos ahí el enlace para que la puedan descargar. Incluso estamos pensando, por si no tienen internet, llevarles un video para que la vean y que lo ocupen como elementos valorativos al momento de hacer la ponderación si existe o no una violación a la Constitución. Antes de irme a la pausa, Oscar, otro elemento que quiero incorporar de esa entrevista que se hizo a Raúl Melara, en este momento fiscal general de la República, y en el siguiente bloque que nos describas un poco los elementos que marcan la demanda de inconstitucionalidad que ustedes presentaron, pero también el diputado Mario Tenorio le preguntó sobre el tema de la ley de amnistía, y el proceso de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y cuál iba a ser los casos que iba a trabajar, o por lo menos cuál era su
su apreciación sobre esto. Él mencionó, lo cito textual: no comparto totalmente los criterios de la Sala de lo Constitucional de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, pero en otro momento de esa entrevista mencionó: hay obligación de la Fiscalía General de la República de dar seguimiento, hay una obligación constitucional de hacerlo. Digamos, se puede interpretar a esto, pero el asunto es que no necesariamente va a ser un asunto de su preferencia, pero es algo que tiene que hacer porque ya hay una sentencia y hay trabajo designado. Y es más, la Fiscalía General de la República ya participa en algunos casos, y el anterior fiscal pues ya también había abierto algunos archivos, o por lo menos sobre todo expedientes para llevar investigaciones. Claro, no, y es preocupante. Muchos han hablado sobre el tema del fiscal y sus posibles casos que va a vincular o que va a ventilar, perdón, ya en este periodo que comienza el día de hoy precisamente. Se habla mucho de los casos de corrupción, mucho de los casos de investigaciones a personas ligadas al poder político, al poder económico, pero hay ese tipo de casos, el tema de mujeres procesadas por posibles delitos de aborto, el tema de las personas que están solicitando justicia restaurativa a través de los diferentes procesos que con la derogatoria de la ley de amnistía ahora se pueden abrir y se han abierto. El mozote, bueno, tú has estado dándole seguimiento ahí también con los compañeros del Faro. Entonces, ¿y qué va a pasar si en un dado caso algún amigo financista o colega del doctor Melara o de sus familiares o de la gente del partido que salga mencionado en un caso de estos? ¿Qué va a hacer el proceder de la Fiscalía? Si él está señalando que no está de acuerdo con la inconstitucionalidad en todo su conjunto, mencionó después más adelante que las decisiones de la Sala hay que cumplirlas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuál va a ser el rol de la Fiscalía? ¿Va a ser una Fiscalía activa o va a ser una Fiscalía como la de Luis Martínez, que solamente presentaba los casos para que se cayeran y luego ya esos casos no se pudieran volver a reabrir por el tema de la doble persecución? Entonces hay que ver cómo se va a manejar esa Fiscalía, que para nosotros creemos que es importante. Y vuelvo a citar a la Fundación para el Debido Proceso, que señala: el fiscal general en El Salvador puede o ser tapadera de impunidad o puede ser el que destape la impunidad. Entonces hay que tener bien eso presente para ver cómo vamos a evaluar el trabajo de fiscal. Muy bien, si les parece hacemos una pausa. Al regresar continuamos hablando sobre este tema para que nos describas cuáles son los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad y la lectura periodística también, Gabriel, de todo este proceso y lo que significan las reacciones de diferentes actores políticos del país. Volvemos. Seguimos platicando de la elección del fiscal general y la demanda de inconstitucionalidad. Lo hacemos con Óscar Campos, de ISD, y con Gabriel Labrador, periodista del Faro. Antes de pasar a la descripción que nos haga Óscar de la demanda de inconstitucionalidad y los argumentos jurídicos que sustentan dicha demanda, Gabriel, solo hay un asunto para cerrar este primer ciclo de la entrevista en el cual hemos hablado del proceso como tal, desde tu perspectiva y de la indagación periodística, porque los medios de comunicación pues le dieron seguimiento a las entrevistas, a las reuniones de la Comisión Política, por lo menos las que fueron públicas, y a la toma de decisiones que se hizo el 21 de diciembre en la Asamblea Legislativa. Desde tu criterio periodístico, Gabriel, ¿qué faltó indagar de los perfiles a fiscal general de la República? Es decir, algo que era de rigor que tenían que haber hecho los diputados y diputadas o los miembros de la comisión, por lo menos que son los representantes de los partidos en ese momento. ¿Qué tuvieron que indagar? ¿Qué aspectos necesitaban investigar con más profundidad? Mira, partamos del hecho de que la sola entrevista no ha sido suficiente. Y segundo, que en realidad no sabemos cuáles son los criterios que utilizaron, por lo tanto no puedo decir qué faltó. Lo que me parece, haciendo una lectura del país, me parece, de la realidad del país, me parece inevitable que los políticos traten de entender en los candidatos cómo van a enfrentar el tema de las pandillas. Y nadie habló de eso. O sea, me parece que el ataque, o cómo van a desarticular este gran fenómeno de las maras del barrio 18, la mara de Salvatrucha, cómo lo van a combatir, creo que es el gran ausente. Por cierto, es algo totalmente ausente de las plataformas electorales también, ¿vea? Solo por mencionarlo. Pero siendo el tema de la violencia, el tema de la delincuencia, ese yugo que mantiene sosegada a la población, me parece que es un gran faltante. O sea, ¿qué significa la política criminal en este país? Pues no lo sabemos. O sea, creo que de eso no habló Raúl Melara. Habría que ver el expediente
si hay algo que demuestre que él está capacitado para entender el fenómeno de las pandillas. Otra cosa que me parece de rigor es precisamente cuál va a ser su apuesta para financiar adecuadamente a la Fiscalía. Sabemos que dependen del presupuesto que le asigna la Asamblea, pero yo no vi ningún intento concreto de explicar métodos novedosos de financiamiento o por ejemplo, que se profundizara claramente en el tema de las de unas CICIES. Fueron preguntas que salieron de vez en cuando en las entrevistas, pero que teniendo los niveles de impunidad que tenemos en este país, que es algo no solo achacable a la Fiscalía, sino al órgano judicial, al sistema penitenciario, a todo el esquema de justicia y seguridad del país, me parece que es vital conversar sobre qué tipo de ayuda necesitamos. En Guatemala está esta Comisión contra la Impunidad que ha hecho grandes avances, tanto que ahora la quieren expulsar el status quo, ¿no? Porque no es para nada cómodo, supongo, para un presidente que le estén auscultando todo, ¿verdad? Entonces, en estos niveles de impunidad que tenemos en El Salvador, la impunidad rampante y tradicional, histórica, tenemos que cambiarla de alguna manera. Y eso se hace con una fiscalía fuerte que sea capaz de enfrentar cualquier violación al Estado de Derecho. Y eso creo que no se discutió, la necesidad de una CICIE, por ejemplo, al menos no tan profundamente como se necesita. Muy bien, antes de pasar a la descripción que nos hagas de los criterios que sustentan la demanda de inconstitucionalidad, Oscar, quiero pedir a la producción si nos pone una nota elaborada por Guadalupe Bonilla de declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, de este proceso de decisión del fiscal general de la República. Veamos. Si así lo hicieres... Varias organizaciones no han quedado conformes con la elección de Raúl Melara como fiscal general. Ahora, nunca vamos a quedar bien con todo el mundo. Así pongamos al Papa Francisco o pongamos al diablo, siempre habrá cuestionamiento. La Iniciativa Social para la Democracia anunció que este viernes presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta elección. Lo triste de esto es de que cuestionan permanentemente, pero si ustedes se dieron cuenta, era muy poca la presencia de organizaciones de la sociedad civil en las entrevistas para los aspirantes a fiscal. Algunos abogados han dicho que la vinculación que tiene Melara con el partido Arena merece una destitución de la Sala de lo Constitucional. Será la Sala la que en su momento tendrá que determinar si admite un recurso de esa naturaleza y posteriormente lo declara inconstitucional. Los magistrados de la Sala anterior dijeron que nadie vinculado a un partido político puede ser electo en estos cargos. Como persona no tiene ninguna mancha que lo pueda perjudicar. Simpatías podrán haber. Yo nunca estuve muy de acuerdo con esas sentencias de la Sala, porque simpatías pueden haber. Una cosa es que haya simpatía y otra cosa es que esté inscrito en un partido político. Yo entiendo que él nunca ha estado inscrito en nuestro partido. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Ahora bien, Oscar, comentarnos un poco, ¿cuáles son los argumentos por los que ISD presentó esta demanda de inconstitucionalidad ante la elección de Raúl Melara como fiscal general? Bueno, la misma Constitución te establece que para ese tipo de elecciones hay un procedimiento que debe de seguirse y este procedimiento está regulado en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, en el RIAL. La misma jurisprudencia constitucional ya ha señalado que debe de establecerse, siendo este un proceso eminentemente público, deben establecerse algunos parámetros para considerar los aspectos de competencia y moralidad notoria de las personas que van a ser electas, entendiéndose también por competencia otros valores como la experiencia profesional, el tema de la independencia, etcétera, etcétera, y no solamente el tema de si ha sido buena persona o si tiene o no una tacha o ha sido una persona intachable, como decía el doctor Quijano. En ese sentido ya la Sala estableció, la Sala 2009-2018, que este tipo de procedimientos deben de quedar demostrados que la Asamblea ha logrado verificar esa competencia y esa moralidad notoria. Para nosotros este proceso no cumple con esos elementos porque en primer lugar
el único documento que resulta después de la comisión y que es el válido, digamos, es el dictamen favorable que emite la comisión política. Y luego, obviamente, el decreto legislativo mediante el cual se elige a la persona. En ninguno de los dos documentos hay valoraciones o por lo menos mención siquiera de por qué Raúl Melara es mejor o más idóneo o tiene mayores competencias y honorabilidad que los otros 32, 31 aspirantes. Tampoco señala cuáles fueron los elementos o los parámetros que se tomaron en consideración para llegar a la decisión de que él era la persona más idónea. Es decir, no te dice evaluamos porque tiene su experiencia profesional en esta materia o porque tiene un ámbito completamente bueno, ¿verdad?, para poder fortalecer la fiscalía. Es decir, no se establece ningún elemento de evaluación. Y tercero, obviamente, al hablar de competencia, como te decía, se señala el tema de la independencia y la vinculación material y formal no queda demostrada o no queda comprobada tampoco en el dictamen. Hay una ausencia de esa verificación de parte de la Asamblea. Si bien es cierto, la vinculación formal, como ya se ha conocido a través de la jurisprudencia, es aquella en la cual una persona está ligada a un partido político, está afiliada, ¿verdad?, etcétera, etcétera, pero la vinculación material va mucho más allá de eso. No queda solamente específico que sea afiliado o no, como dice el doctor Quijano, pero sí esa simpatía, esa militancia, ese hecho de trabajar por un proyecto político, y lo establece la Sala en su sentencia, puede poner en riesgo la independencia al momento de actuar de esta persona. Esa relación laboral, incluso siendo asesor del candidato presidencial, yo creo que esa relación está más que comprobada. 1 año y medio de trabajo de asesor legal del presidente, del candidato a presidente de un partido, entonces demuestra esa existencia de labores. Entonces al final nosotros decidimos que habían elementos suficientes, teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales, el caso del doctor Salomón Padilla, que fue una demanda presentada también por ISD, el caso del magistrado Ulises Rivas, el caso del concejal Tito Celada y otros casos similares. Recordarás también el tema de Silvia Aguilar, creo que era la que renunció un día antes al partido. Es decir, hay una gran cantidad, no recuerdo, Rodolfo González mencionaba más de 20, creo yo, casos en los que se procedió a declarar inconstitucional ese tipo de elecciones indirectas, y creemos que ahora estamos ante un escenario similar. Entonces los tres argumentos son prácticamente esos. No atacamos al doctor Raúl Melara por su, por ser abogado en sí, es un excelente abogado, con una amplia experiencia profesional en otras áreas, no en la materia penal, porque no ha trabajado en la materia penal. Lo que mencionabas tú sobre el tema de extorsiones y todo eso fue, acuérdate, una comisión creada en la cual participa siempre el sector privado para poder apoyar, y eran los que estaban sufriendo más extorsiones en ese momento. Entonces participó, pero obviamente no llevaba él las riendas de ese proyecto. Entonces la experiencia penal para nosotros del doctor Melara es nula. Y a pesar de eso, nosotros no estamos señalándolo a él, estamos demandando a la Asamblea Legislativa ante la Sala de lo Constitucional porque el procedimiento de elección no cumple con la Constitución. Okay. Entonces, ese primer argumento sería, no hubieron criterios de evaluación claros y definidos. Segundo, el proceso deliberativo, que debe de ser público, abierto y transparente, no se llevó a cabo. Acuérdate que hasta sacaron a Leonardo Bonilla de la comisión y solo se quedaron ellos discutiendo. Y tercero, pues, no hay una comprobación específica sobre si existe o no vinculación material con los partidos políticos. Perfecto, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir ampliando este tema en minutos. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando en este programa del lunes 7 de enero del año 2019 de la elección del fiscal general y la demanda de inconstitucionalidad con Gabriel Labrador, periodista del Faro, y Oscar Campos, investigador de ISD. Antes de escuchar un poco a Gabriel sobre la lectura periodística de este tema, solo hay un aspecto más en el cual consultarte, Oscar. Ya nos mencionabas las 3 razones por las cuales ISD presentó la demanda de inconstitucionalidad en temas de procedimientos, también un poco en temas de deliberación y por qué la Asamblea Legislativa no justificó, no argumentó o no indagó el tema de independencia, en este caso de la persona que ha sido electa como fiscal general de la República hacia la vinculación con el partido Arena. Ahora viene un aspecto, si querés, llamémosle prospectiva, Oscar, pero ¿qué pasaría en 2 escenarios? Uno, si acepta la demanda la Sala de lo Constitucional, y entiendo ISD ha pedido una medida cautelar que es inhabilitar a Raúl Melara para ejercer como fiscal general de la República. En ese primer escenario,
¿qué ocurriría en el segundo escenario si la sala desestima esta demanda? Bueno, en el primero de los casos esperamos nosotros que la sala sea congruente. Hemos puesto en la demanda tanto la norma constitucional que consideramos que está siendo violentada y los hechos o los actos que ha cometido la Asamblea Legislativa con los cuales violenta esta Constitución. Esa contradicción internormativa es la que nosotros hemos planteado y la sala solo con esos elementos puede admitir la demanda. Luego va a evaluar el tema de la medida cautelar, la apariencia de buen derecho y el tema de si es o no urgente dictarla. Consideramos que sí, ya que nosotros le planteamos a la sala que la medida cautelar es o busca proteger cualquier actuación que pueda realizar este funcionario y en el cual se pueda poner en riesgo la independencia de sus actuaciones, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si él ejerce en esta semana y le toca ya la próxima definir o decidir si presentan un caso de corrupción en el que se vean involucrados empresarios que estuvieron afiliados a la gremial de la cual él fue director, por ejemplo? Entonces ahí podría haber un sesgo, un riesgo de independencia y que nosotros pedimos que la medida cautelar sea suspender momentáneamente en el ejercicio del acto reclamado, que en este caso es el nombramiento de la elección. La fiscal adjunta creo que es la persona idónea la que tendría que asumir mientras no se resuelva la demanda y creemos que la sala lo debería de admitir. En caso de que no lo haga, obviamente tendríamos que revisar las razones por las cuales decide no admitir una demanda y ver si se puede proponer nuevamente, si hay algún vicio, si hay algún señalamiento de falta de requisitos formales en la demanda, entonces se puede volver a presentar, no hay ningún problema. De hecho, he entendido que hay varias organizaciones de sociedad civil que también están hablando sobre el tema de posibilidad de presentar nuevas demandas ante la sala. Ellos ya están más por el tema de vinculación partidaria como tal. Nuestra demanda es más por el procedimiento en general, ¿verdad? Entonces eso podría pasar. Bueno, hay un aspecto que quiero aprovechar ya que lo mencionás, Oscar, y escucharte sobre esto, Gabriel, porque uno de los asuntos era cuando fue el tema de magistrados y cuando también fue el tema que vincularon a Tito Celada, a Ulises Rivas, expresiones de organizaciones fueron muy marcadas insistiendo en el tema de vinculación partidaria, pero en este proceso o en este momento de fiscal tenemos la postura, porque se conoce por las acciones hechas de ISD, pero en el cambio con otras posturas de otras organizaciones no han sido tan vehementes o tan insistentes como lo fueron en los casos que te mencionaba recién. Exacto, creo que este es un brillante ejemplo de doble moral o de que no se ocupa el mismo estándar para todos. Creo que los tiempos electorales permiten esto, o sea, es decir, el probable triunfo de quien apunta que va a ganar según las encuestas invita a un escenario en el que ya ciertos actores políticos están buscando controlar cualquier decisión que tome el Ejecutivo. De tal manera que ya es un poco evidente, ¿no? Y hasta vergonzoso, diría yo, que hay organizaciones que por cuestiones más leves criticaron o señalaron ciertos nombramientos de funcionarios de segundo grado. Solo por mencionar algo, el magistrado del tribunal, el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, él fue captado en una cámara en un evento me parece académico, en el que llegó el candidato, no sé si el presidente Salvador Sánchez Serén, y este señor estaba entre el público asistente, Ulises Rivas, y por eso la sala lo declaró inconstitucional, aplicando jurisprudencia ya establecida sobre cómo deben ser idóneamente los funcionarios que ocupen puestos en instituciones de control. Entonces, me parece que si por algo tan leve como eso se declaró inconstitucional el cargo de Ulises Rivas en el Tribunal Supremo Electoral, pues queda más que demostrado que esto mismo debería ocurrir con Raúl Melara. Pero esto no es algo que esté siendo señalado por organizaciones. El Centro de Estudios Jurídicos, por ejemplo, parte de que se le va a dar el beneficio de la duda, básicamente. O que, por ejemplo, Acción Ciudadana manifestaba a través de su presidente que van a establecer una veeduría, una especie de ente fiscalizador para ver la actuación de este fiscal. Es decir, el control que van a hacer los organismos de la sociedad civil va a ser posterior, cuando en otros casos
vimos que fueron bastante beligerantes y bastante duros en sus críticas previamente. Creo que no le hace bien al país aplicar doble estándar para este tipo de decisiones. Si le exigimos coherencia a los políticos en sus decisiones, pues la ciudadanía debe dar un ejemplo también en consecuencia. La ciudadanía siempre tiene que estar adelante. Si la ciudadanía exige aplicar el mismo estándar, entonces pues los políticos van a ser un reflejo de eso, pero en la medida que también los ciudadanos tengamos doble moral, doble estándar, creo que los políticos pues van a ser un fiel reflejo de eso. Creo que sí es algo que hay que destacar, que no es un buen precedente que ahora se esté dando el beneficio de la duda a un fiscal que cantó el himno, que en la celebración de la elección del 4 de marzo del año pasado se subió a la tarima y estaba detrás del candidato alzando el puño derecho. A mí eso, como periodista, yo lo leo como una vinculación, digamos, material evidente, porque asume valores de un partido político. No es una cuestión personal entre el candidato y él como asesor, sino que hay una vinculación con el ideario de un partido político, pero ese partido político solo representa a un sector de la sociedad y el fiscal es para todos. Quiero aprovechar también para leer una pregunta que nos ha llegado a través de redes sociales, a través de Twitter, @RepúblicaSB33. Si usted en este momento nos sintoniza y quiere hacer preguntas a través de nuestras redes sociales, pues lo puede hacer, ahí lo ve en la parte baja de la pantalla, @RepúblicaSB33. Salvino nos pregunta lo siguiente, ese es su nombre de usuario en Twitter. Una pregunta, si no procede la demanda contra el fiscal, inmediatamente volvería el magistrado del Tribunal Supremo Electoral que tiene medida cautelar. Se refiere al caso de Ulises Rivas. No, son casos completamente diferentes, a pesar de que obviamente el fondo de las demandas fue el mismo, ¿verdad? La vinculación material o formal que un funcionario tenga en el ejercicio de sus funciones. Recordemos que la sala anterior admitió la demanda en contra de Ulises Rivas y decretó la medida cautelar de separarlo temporalmente del cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que vence, creo yo, hoy en mayo, ¿verdad?, de este tribunal. Sin embargo, la resolución final de ese procedimiento todavía está pendiente. Entonces, si seguíamos la lógica de la sala constitucional anterior, muy probablemente esta demanda que hemos presentado nosotros debería de ser admitida y debería de ir en la misma lógica de decretar la medida cautelar, suspender el acto reclamado y dejar momentáneamente, mientras se resuelve el proceso, inhabilitado al fiscal general. El hecho que esta demanda que hemos presentado fuera declarada inadmisible o improponible o no fuera admitida por alguna otra razón, no tiene nada que ver o no generaría ningún antecedente en contra de la otra demanda. Aunque sí podría establecer algunos criterios si ya entran a conocer, que yo creo que no lo van a hacer, si entran a conocer el tema de los argumentos como tales. Yo creo que no lo van a hacer, en la misma admisión solo van a verificar que se cumplan los requisitos formales para presentarla y no van a entrar a analizar. Pero sí se le pone ya a la sala una primera, digamos, prueba de fuego. Es decir, queremos conocer cuál va a ser el criterio de esta nueva sala, queremos conocer qué piensa Aldo Cader, qué piensa Marina Torrento sobre el tema de la vinculación partidaria, que por lo menos a la doctora Torrento se le señaló varias veces ligada a Gana y que también por algunos ratos contaba con apoyo de Arena, y también qué pensará el doctor Carlos Sánchez o qué pensará también Sergio Avilés, sí, que Sergio ya fue muy crítico, también ha sido crítico sobre el tema de las resoluciones de la sala. Entonces, esta primera prueba de fuego vamos a conocer cuál es el criterio que manejan los 4 magistrados electos. El del doctor Pineda ya lo vemos que es bastante congruente con los antecedentes jurisprudenciales, entonces será interesante. Y aquí planteo yo otro escenario, ¿qué va a pasar también si al momento de admitir la demanda o si no la admiten al momento de la discusión hay 2 a favor y 2 en contra y algún tercero que se pueda sumar? Recordate que para ese tipo de actos necesitas 4 de 5. Entonces te queda la demanda en el aire, el fiscal continúa en el cargo y no se resuelve nunca y queda la demanda archivada. Entonces también es un peligro latente, no solamente el cambio de criterio jurisprudencial que pueda haber de una sala, sino que el hecho de que todos los procesos que se presenten queden siempre 3 contra 2 y que no haya esa mayoría para poder solucionarlo. Entonces nos quedamos con una sala inerte, aunque hayamos pasado más de 100 días peleando por una sala independiente y tengamos algunos magistrados con cualidades muy buenas, pero si hay bloqueos de parte de otros 2, ahí la vamos a regar.
Bueno, debemos de hacer una pausa y al regresar me gustaría que hablemos un poco también del trabajo que asume la Fiscalía General de la República en los próximos 3 años y el cierre, básicamente una nota que puso el Twitter de la Fiscalía General de la República de la despedida de Douglas Meléndez como fiscal general. Me gustaría tener una lectura de ustedes un poco del trabajo que realizó. Volvemos. Seguimos platicando de la Fiscalía General de la República, lo hacemos con Óscar Campos de ISD y con Gabriel Labrador, periodista del Faro. Gabriel, ahora si te parece aprovechemos un poco este segmento para hacer una lectura periodística y también jurídico-institucional desde la perspectiva de Óscar del trabajo de Douglas Meléndez como fiscal general de la República en los últimos 3 años. Finalizó pues su mandato ayer, si lo tomamos formalmente en tiempo calendario, que ya Raúl Melar ha asumido, y ahí podemos ver imágenes las imágenes en la pantalla un poco de este proceso, de esta transición de momento de titular al frente de esta institución del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República. Entonces, desde tu lectura periodística, análisis periodístico, Gabriel, ¿qué elementos hay que observar y tener en el balance del trabajo de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía General? Creo que de las cosas que hay que mencionar está definitivamente que Douglas Meléndez respondió a esa tendencia positiva de un fiscal general en El Salvador. ¿A qué me refiero? Que Luis Martínez, el antecesor de Douglas Meléndez, sí marcó un hito y empezó a ser un funcionario que se notaba en el país. Antes de Luis Martínez, es decir, antes de 2012, el fiscal general era una especie de maceta, no servía para mucho. Casos emblemáticos se archivaban rápido o pasaban engavetados y nunca ocurría nada. Luis Martínez, y es vaya ironía que a estas alturas todavía yo pueda rescatar eso de la gestión de Luis Martínez, hizo que la fiscalía se notara y que adquiriera un peso que nunca antes había. ¿Douglas Meléndez? No, Luis Martínez. Luis Martínez, perdón. O sea, por eso hoy, Luis Martínez, sabemos quién es ahora, ¿no? Claro. Un funcionario corrupto que vendió la institución, que utilizó audios ilegalmente, pero que hizo que la fiscalía adquiriera un peso que no había tenido nunca en la historia de la República, al menos después de los acuerdos de paz. Douglas Meléndez continuó con esa inercia positiva de hacerse notar y hacer valer el Estado de Derecho con casos políticos, que había sido un gran faltante en este país. Él obviamente tuvo un respaldo muy álgido de la Embajada de Estados Unidos y de sectores de la sociedad civil que coincidentemente despertaron con el cambio de gobierno en 2009 de Arena al FMLN. Ahora bien, también Douglas Meléndez dejó ciertas deudas que creo que es sano balancearlo con sus hitos, ¿no? Es decir, procesó aún a varios expresidentes de la República. Bueno, siguió la investigación de Francisco Flores en otra etapa, aunque nunca terminó en nada, pero aplicó la ley de extinción de dominio, investigó al expresidente Saca, lo condenó. Muchos podemos criticar el acuerdo al que llegó con la defensa y ese tipo de cuestiones. Siguió casos políticos, procesó a algunos alcaldes, siguió casos de crimen organizado, lo cual me parece bien y es parte de su labor. Pero hay cosas que hay que criticarle. Un compañero en el Faro publicaba, Efren Lemus, nuestro compañero periodista, publicaba un artículo, un reportaje hace poco en el que evidenciaba ciertas falencias o ciertas ausencias que habían estado en el trabajo de Douglas Meléndez. Por ejemplo, que en las investigaciones que salpican al empresario Enrique Raiz, había muchos fiscales que, por ejemplo, viajaron en los aviones de Enrique Raiz. Algunos están procesados, otros no, y tienen cargos relevantes actualmente. Son jefes de unidades especializadas y que viajaron en los aviones de Raiz, por los cuales otros fiscales están procesados. En el caso Saca, el proceso se abrevió, es decir, lo que se investigó fue mucho, pero lo que se terminó judicializando y por lo que se terminó condenando al expresidente Saca fue bien poquito.
y quedó por fuera esa maraña de nombres de empresas, de funcionarios, de exfuncionarios que también se lucraron o beneficiaron a terceros con la partida secreta. Es decir, es una investigación incompleta. Lo que se nos dijo en ese momento es que había una etapa a futuro del caso Saca que se iba a montar. Solo por mencionar el caso reciente, este caso del soborno que recibió Mecafé y Funes por la presa del Chaparral, tiene un matiz importante. Se presentó a última hora, casi que el último día de semana de la gestión Meléndez. Pero hay gente que no está siendo procesada. Por ejemplo, el abogado Luis Medina, que fue artífice de la creación de empresas offshore mediante la cual Astaldi hizo llegar el dinero hacia El Salvador, hacia Mecafé, que es el principal testaferro, según la fiscalía, el expresidente Funes, y no está siendo investigado. El dinero llegó de Astaldi a este SPA, que el expresidente, a través de una cadena de favores, le ayudó a su ahora compañera de vida que recibiera o que administrara ese SPA y un salario bastante jugoso. Es decir, hay nombres como ese abogado Luis Medina que no está siendo investigado y no sabemos por qué. Ahora, hay testigos criteriados en el caso, ¿verdad? No sabemos quiénes serán. Otras deudas del fiscal Meléndez saliente, quizás ahí Oscar puede hablar mejor. El caso Flores, digamos, quedó con varias deudas y algo que también publicaba Efraín Lemos, con esto termino, es un caso de armas, un caso de armas que desaparecieron, que eran del Estado y que de alguna manera está en el artículo del Faro, lo pueden buscar. Ahí hay una explicación de cómo la institución sí aplicó la ley para algunos, pero no para otros. Y creo que ese es un pecado que ha tenido la Fiscalía históricamente, no solo de la administración de Douglas Meléndez, sino que siempre le toca maniobrar para llevar a feliz término algunos casos. Le toca pues maniobrar entre a quienes procesa, a quienes no, con qué recursos tiene, y eso, digamos, hay que fortalecerlo, hay que imprimirle más recursos a la Fiscalía para que las investigaciones sean completas, no mediáticas, y sí completas. Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, Oscar, si te parece, darnos una primera impresión de este balance que se podría hacer en ideas principales de la gestión de Douglas Meléndez cuando fue fiscal general de la República, y en el último bloque podemos hablar un poquito más. Sí, bueno, para nosotros Douglas Meléndez, fiscal que sí, concuerdo contigo, tiene algunos aspectos muy positivos en su gestión, sin embargo nos quedó mucho en deuda. Nosotros le señalamos y le criticamos mucho el tema de ser showman, de hacer todo más mediático en realidad que técnico jurídico en los juzgados. Hay un montón de casos que no tienen, digamos, ese bagaje mediático tan grande, pero que se perdieron en los tribunales por deficiencias en el trabajo de los fiscales. Entonces, para nosotros Douglas Meléndez tal vez no era la persona más idónea para continuar en el cargo, pero sí de entre los tres que quedaron al final en la etapa oscura de decisión de la Asamblea, creo que era el que tenía mayores capacidades o competencias para continuar o para ser electo fiscal. Caso Flores, por ejemplo, yo recuerdo que después de electo el fiscal general Douglas Meléndez, tuvimos una reunión privada con él, estábamos representantes de FESPAT, de ISD, que en ese momento éramos parte creyente en el proceso penal que se había culminado, y le preguntamos y le dijimos claramente qué pensaba hacer con el caso de los destinatarios de los fondos de Taiwán, donde hay involucradas personas naturales, jurídicas, empresarios, etcétera. Y manifestó que iba a abrir una línea de investigación para determinar si habían responsabilidades. A la fecha ya se acabaron los 3 años de gestión de Douglas y nunca más se volvió a hablar del tema. El tema del caso Saca, igual, a pesar de las confesiones y a pesar del acuerdo que hubo al momento de entregar ese procedimiento abreviado, no se comenzó, ni siquiera se ha hablado de si va a haber una investigación o no sobre los destinatarios de los fondos del caso Saca, donde también hay el sector empresarial vinculado y que ahora este fiscal va a tener que considerar si se investiga o no, y puede ser que por ahí salga algún colega, algún amigo, algún conocido, y vamos a ver qué tan independiente va a actuar el fiscal. Entonces, creo que por ahí hay todavía un par de casos, y sin dejar de lado pues lo que ya mencionábamos en los bloques anteriores, el tema de justicia restaurativa, el caso del Mozote y otros casos más que se vienen, que se van a vincular en los tribunales ahora con la derogatoria de la ley de amnistía,
que el fiscal Meléndez, en algunos, como te digo, era más showman, sí los trabajó por el peso mediático que tenía, pero otros que quedaron todavía en el tintero. Entonces creo que hay una deuda sobresaliente todavía de Douglas. Muy bien, si les parece hacemos la última pausa y al regresar en el último bloque incorporemos elementos del trabajo de la Fiscalía General de la República con los juzgados particularmente y con la Policía Nacional Civil. Claro. Eso implica una relación con el órgano ejecutivo, hay que tenerlo en cuenta y qué análisis podemos hacer sobre ello. Volvemos en minutos. Último bloque en el cual hemos hablado en todo el transcurso del programa del lunes 7 de enero con Óscar Campos y Gabriel Labrador de la elección del fiscal general de la República, de la demanda de inconstitucional presentada por ISD el pasado viernes. Y este último bloque lo vamos a dedicar a cuáles son los retos que tiene esta institución del Ministerio Público en su relación con la Policía Nacional Civil, pero en la persecución del delito y el tema de la criminalidad, que son asuntos importantes también del trabajo de la Fiscalía General de la República. Óscar, para cerrar esta idea y luego escucharíamos a Gabriel, ¿qué implica o qué significa un trabajo en estos próximos 3 años de la Fiscalía General de la República con la Policía Nacional Civil? Porque la policía brinda insumos, elementos importantes para la persecución del delito o que le sirven de insumos para la persecución del delito que hace la Fiscalía General de la República ante las instancias judiciales. Bueno, la Fiscalía ya de cara a esos 3 años, sea Raúl Melara el fiscal que mantenga la administración o si prospera la demanda y pueda ser otra persona, tiene retos significativos y una de esas, primero, para comenzar, es a lo interno. ¿Sí? O sea, en sus relaciones como Ministerio Público, como la institución más fuerte del Ministerio Público y la encargada de la persecución del delito, de velar por los intereses del Estado y la sociedad, tiene que primero verificar hacia adentro si hay necesidad. Yo creo que sí hay necesidad de hacer una depuración interna. Hasta ahorita espero yo que Raúl nombre a unas buenas personas como parte de su consejo fiscal. Quiero saber quién va a ser el fiscal o la fiscal adjunta, quién va a ser su auditor fiscal, quiénes van a ser sus jefes de unidades élites o sus unidades especializadas, y luego de tener ya la casa en orden o por lo menos tener a las personas que le puedan dar otra cara o mayor tecnicidad y mayor efectividad a la Fiscalía, que vaya de frente con la policía. Yo creo que la relación con el director de la policía, que también sea de paso, muy probablemente sea un par de meses nada más, porque se viene la elección presidencial y ya en junio pues tomaría posesión otro presidente, creo, y habría que ver si se da continuidad o no a Howard. Establecer esa relación de investigación que tanta falta le ha hecho a la justicia en el país. Muchas instituciones han habido muchos informes, muchos estudios y diagnósticos donde específicamente la labor de investigación que realiza la policía a través de la dirección funcional de la Fiscalía queda completamente desarticulada. Hay vacíos, hay dimes y diretes entre las dos instituciones, una quiere preponderar más que la otra. Vimos incluso casos en los que Douglas Meléndez en esta administración decía una cosa, pero Howard Cotto salía mencionando otra información sobre los mismos casos. Entonces, creo yo que ese nivel de articulación es un segundo reto que tiene la Fiscalía de cara a trabajar en la lucha contra la impunidad en todos los delitos, obviamente, y luego también el tema del sistema judicial. Hay que ser muy realistas, el sistema judicial todavía tiene muchos males internos. El tema destapado con el juez Aurora Yamatei, otros jueces en el oriente del país, que es la venta de justicia precisamente, o la aplicación de justicia selectiva, como mencionábamos, se investigan unos casos, se judicializan unos, otros se dejan en el tintero y otros no se tocan para nada. Entonces creo yo que esa relación, si Raúl Melara tiene las condiciones de llevar a cabo un proceso de articulación con estas otras dos instancias, podríamos esperar que la embajada, los cooperantes, incluso la misma Asamblea Legislativa pudiera dotar de más recursos a la institución y garantizar un trabajo más efectivo. Pero todo esto te lo hablo en el tema de un ideal, viendo cómo se llevó a cabo el proceso de elección, viendo que se obviaron aspectos de antecedentes jurisprudenciales y que esta persona no es la más idónea en un tema de persecución penal, creo que no vamos a ver ese tipo de coordinación interinstitucional. Me temo que la Fiscalía va a regresar, me gustó lo que dijo Gabriel, va a regresar a ser un ente nada más que está ahí y que pues en aquellos casos pequeños va a actuar y en otros pues va a quedar callada como fue hace por lo menos 6 años atrás. Muy bien, Gabriel. Cerramos contigo. Sí, parte de los retos que tiene, creo yo, la Fiscalía es lograr
mejorar la investigación de los casos que atañen a los grupos de exterminio. Eso es una deuda que creo que afecta bastante a la ciudadanía, en el sentido que la policía ha estado involucrada en ciertos hechos que han sido noticiosos, públicos, escandalosos, diría yo, de cuando elementos policiales se salen de proteger el Estado de Derecho y se pasan al bando criminal y ajustician a pandilleros, ¿no? Sin mediar palabra y revistiéndolos de enfrentamiento. Ahora, esto en sí mismo es una tragedia, en el sentido que la policía ha llegado a un nivel de frustración tal que algunos de sus elementos consideran que atacar de esa manera a las pandillas es la única manera de conseguir, entre comillas, justicia. Y eso para un Estado de Derecho, para un Estado democrático, es una tragedia. Entonces, la Fiscalía ciertamente no pudo investigar, por ejemplo, el caso San Blas adecuadamente. Ahí tuvimos una sentencia, el caso San Blas, una masacre extrajudicial que hubo en el Departamento de la Libertad. Se presentó a los tribunales y al final no hubo una condena, precisamente por la falta de investigación de la Fiscalía. Pero yo entiendo que hubo un problema de comunicación entre la Fiscalía y la policía, claro, porque la policía estaba investigándose a sí misma, la policía se protege a sí misma en ese tipo de casos, sobre todo cuando tenemos a un presidente de la República como Salvador Sánchez Serén, que en una especie de esquizofrenia pasó de representar un partido que aboga por los derechos humanos a potenciar una política de extrema, de mano dura contra las pandillas. Yo, quiero ser claro, no estoy diciendo que a las pandillas no hay que combatirlas, por supuesto, sí, por eso mencionaba en los bloques anteriores que las pandillas son el principal problema del país, pero que no creo que la manera de atacar este problema sea mediante el exterminio, sino dándole a la Fiscalía y a la Policía todos los recursos necesarios para hacerlo. Tecnología de punta, armamento suficiente, protección adecuada, recursos financieros para informantes, es decir, todo para que no estén desesperados los elementos policiales. Esa coordinación creo que es una deuda histórica también entre la Policía y la Fiscalía para llevar a feliz término estos casos, que yo los traigo a la mesa porque me parece relevante. Bueno, me resta un minuto todavía, aprovecho y les consulto algo muy puntual. Gestión financiera también de la Fiscalía General de la República, tratar de obtener mayor presupuesto para ampliar sus actividades. Entiendo que para el presupuesto 2019 el presupuesto de la Fiscalía General de la República es $78.4 millones. Sí, siempre la Fiscalía pide mucho más dinero y claro, justifica ese tipo de gastos porque dice que no le alcanzan los números. Ahora tenemos el elemento de la extinción de dominio y hemos visto cómo algunos recursos se han usado bien, pero vemos otros recursos como los barriles, los narcobarriles, lo usó terriblemente mal la gestión de Luis Martínez y se enriqueció a raíz de ello. No hay una Contraloría. Yo abogo nuevamente por que el Estado salvadoreño piense en un mecanismo de cooperación internacional que no va a ser una imposición del extranjero, tiene que surgir de las entrañas de nuestro Estado, de nuestra Asamblea, que piense en una comisión contra la impunidad o contra nuestro principal flagelo, la delincuencia, que sea financiado con la cooperación internacional, que me parece que no tenemos que replicar el modelo guatemalteco ni el hondureño, pero sí tiene que surgir como una coraza que ayude a proteger a la Fiscalía. A lo mejor tenemos los recursos necesarios, suficientes, pero se están usando mal porque no hay una coraza que ayude a proteger a la Fiscalía. Ok, 30 segundos, Oscar, solo para tener esta idea. Mientras la Fiscalía pida y se le den mayores recursos financieros, creo que también la labor de la institución es brindar mayor transparencia y permitir mayor acceso a la información y rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos. Ya el caso de los narcobarriles o cualquier otro tipo de caso que se pueda mencionar en ese tema quedó en deuda
tanto la administración de Luis Martínez como la de Douglas Meléndez en materia de rendición de cuentas y de transparencia. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Óscar, ha sido un gusto. Gabriel, también ha sido un gusto con ustedes iniciar la semana en República para hablar de este tema relevante y que va a seguir en discusión de la agenda pública y la agenda también de los medios de comunicación. A usted también, amigo y amiga, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana, 6:30 República.